¿Existe la ansiedad preelectoral? Yo creo que sí. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué es el estrés preelectoral? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejar la tensión emocional? La sensibilidad política exacerbada, la incertidumbre. Ese es nuestro foro de hoy. Para abordar el aspecto psicológico del asunto, contamos nada menos que con la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica aquí en Miami, la autora de El inesperado regalo del trauma. Edith, muy buenos días. Es un gusto, como siempre, poder contar contigo. Hola, hola, mi querido César. Qué feliz conectarme contigo hoy. Y en Caracas, para abordar el aspecto sociológico y político del problema, está el doctor Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales y profesor titular en la Universidad Central de Venezuela. Trino, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar contigo y poder compartir este espacio con la doctora Shire y por supuesto con tus oyentes. A ver, ¿qué podemos definir como estrés preelectoral? Vamos a comenzar con la doctora Shiro, por favor, Edith. Mira, que solamente quiero aclarar que el estrés preelectoral no es un diagnóstico clínico del manual de diagnósticos psiquiátricos, eso por Mm, favor para que quede claro, ajá. pero que sí se puede reconocer como una serie de síntomas de altos niveles de ansiedad relacionados con la incertidumbre de estos meses electorales, con obsesividad o comportamientos obsesivos de estar constantemente conectado con las noticias, con dificultades tal vez para dormir, para comer, para relacionarse, con conflictos en las relaciones justamente por las consecuencias o las opiniones o las situaciones en las que vivimos de incertidumbre preelectoral y una serie de cosas más donde las personas a lo mejor están proyectando miedos hacia el futuro de qué es lo que va a pasar, qué no va a pasar, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y todo eso se ve reflejado en el comportamiento y en las emociones de hoy en día, obviamente basados en las propias proyecciones hacia el futuro de algo que puede o no puede pasar. Eh, la doctora Shiro ha asomado y lo hizo 3 veces, lo que quizás sea la palabra clave, incertidumbre. En la Venezuela de hoy, ¿qué caracteriza esa incertidumbre? ¿Qué la determina? Le pregunto a Trino Márquez. Bueno, yo creo que se trata no de una incertidumbre casual, sino de un diseño. Hay una especie de psicoterror que ha sido elaborado por el régimen presidido por Nicolás Maduro y que tiene muchísimos componentes. Yo diría incluso que la campaña electoral no es una campaña estrictamente política, sino más bien que cae en el campo de la no política o de la antipolítica, dirían otros, porque está basada en la represión, el chantaje, la amenaza, la incertidumbre. Y no se trata de una campaña del PSV, no se trata de una campaña de partidos políticos, sino se trata fundamentalmente de una campaña del Estado madurista, del Mm. Estado construido a lo largo de estos últimos 25 años contra el país. De hecho, hoy señala una cifra muy importante, el Foro Penal habla de 102 detenidos a lo largo de este cortísimo periodo de la campaña electoral. Allí están incluidos militantes, activistas y colaboradores fundamentalmente de la candidatura de Edmundo González y de la dupla de su alter ego que es María Corina Machado, no de los otros candidatos. Mm. Entonces, hay que advertir esto, se trata de un diseño. Allí en ese diseño interviene las Fuerzas Armadas, interviene la Fiscalía General de la República, intervienen los medios de comunicación controlados por el Estado y en cierto modo el Consejo Nacional que de manera cómplice permite que este clima de incertidumbre se propague por todo el país. Entonces, no se trata de una campaña normal como ocurre en cualquier país democrático, que
Ujú. apela a la consulta popular para definir los órganos del poder público, sino se trata de una campaña que se desarrolla de acuerdo con el diseño elaborado por el gobierno maurista y por el Estado maurista. Este es el punto de partida. Y entonces Sí, ejemplos podríamos dar muchísimos. sí, La declaración del sí, presidente en las Fuerzas Armadas el 5 de sí, sí, julio, en fin, muchísimas cosas más. sí. Edith, Trino Márquez ha apuntado eso, usó el término psicoterror y ya dijo que no se trata de una campaña regular, normal, es decir, no son candidatos procurando el voto popular, sino un candidato del gobierno asustando, amenazando a los seguidores del otro candidato, que es básicamente el país. Mencionaste incertidumbre. Si le agregamos terror, eso se va a traducir en miedo. Pero aquí estamos hablando de los venezolanos en Venezuela y los venezolanos fuera de Venezuela. ¿A qué se le teme, Edith? Cuando los seres humanos se les quitan los derechos de vivir, los derechos básicos humanos, de libertad de expresión, de libertad de vivir, de libertad de opinión, de la capacidad de tomar decisiones propias sin que tenga consecuencias de vida o muerte, creo que cualquier ser humano en cualquier país puede estar viviendo el terror o el psicoterror o el miedo por sus vidas que se está viviendo dentro de Venezuela, fuera de Venezuela. Y cabe destacar que estamos viviendo en un mundo hoy en día donde este tipo de psicoterror se está propagando y se ha propagado en diferentes países. O sea, no quiero dejar de considerar Estados Unidos, y yo sé que estoy diciendo algo que puede ser controversial, pero tal vez un poco más sutil en Estados Unidos con las elecciones también puede estar pasando así, así como en Turquía, Sí. así como en el Medio Oriente, así como en otros tipos, en otros países de Latinoamérica, donde este tipo de manipulación está sucediendo. Por ejemplo, los venezolanos en Miami, o sea, tienen una creencia irracional de que si votan por un candidato o por otro en Estados Unidos, van a caer entonces en algún tipo de dictadura, de opresión, por ideas propagandísticas que se les ha ido como infundando y se les ha ido transmitiendo. Y yo creo que mucho base de eso es la falta de educación, la falta de información, la gran, muchas veces ignorancia o el usar solamente las redes sociales y los medios de redes sociales para tener información y para saber lo que está pasando. Y eso realmente contribuye al psicoterror. Yo creo que eso es una arma y una herramienta muy poderosa de los líderes de cualquier partido, para poder manipular y manejar la salud mental y la estabilidad emocional de cualquier ciudadano. La doctora Edith Chilo ha apuntado algo interesantísimo, el tema de las redes sociales. Habida cuenta, Trino, que en Venezuela la comunicación fundamental, sobre todo la opositora, se maneja por redes sociales. ¿Cuáles son los temores que se evidencian allí, Trino? Bueno, básicamente los temores están conectados al poder casi omnímodo que tiene CONATEL, que es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que en Ujú. cualquier momento puede cortar una cuenta o puede presionar a algún organismo para que bloquee alguna cuenta. A pesar de eso, hay una cosa que yo quiero destacar, César Miguel, que es el espíritu y la vocación de cambio que se ha venido arraigando en el país y que uno lo nota a lo largo y ancho de la nación, porque todas estas amenazas, todos estos, esta intimidación orquestada, todo este psicoterror diseñado, lo que ha hecho en los últimos meses no es acobardar al pueblo venezolano, sino que lo ha envalentonado. Y eso se expresa con muchísima claridad, tanto en las redes sociales, porque
Una persona que tiene 500 seguidores puede ser objeto de una persecución por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, o una persona que contribuye con la campaña de María Corina puede ser encarcelado. Pero a pesar de ese estado de terror, de miedo, que se mete en los huesos de la gente, o que ellos pretenden que se meta en los huesos de la gente está respondiendo con una valentía, asiste a los actos, acompaña a María Corina Machado, se organiza en comanditos, propone fórmulas para asistir el 28 de julio a los centros electorales, está Ujú. organizándose en colectividades pequeñas para asistir al acto de escrutinio. Entonces, digo que este diseño no les está funcionando, como tampoco les funcionaron otras estrategias. Una de ellas es dividir el voto opositor. Hoy el voto opositor está absolutamente concentrado en la figura de Edmundo González, que agrupa cerca del 60% de la intención de voto. Ya. Entonces, esto no ha funcionado. Creo que es muy importante. No se han salido con la Sí. suya. Hablaba Trino Márquez. Edith, te leo esto que nos escribe la oyente María Webel. Escribe María: solo los que vivimos en Venezuela sabemos lo que es vivir en un sobresalto continuo. Nos ingeniamos para disfrazar la desesperanza y resolver el día a día. Hasta miedo a ganar por la reacción del régimen. Hasta escribir un Twitter lo pensamos 2 veces. Sí. Ese es Sí. muy puntual lo que ella vive en Venezuela, pero algo de esa ansiedad también la tiene el venezolano fuera. ¿Cómo manejar eso, Edith? Sí, y César, tú sabes que yo he hablado contigo aquí de lo que es el trauma colectivo. Y yo creo que una de las cosas que sí está pasando y que es muy claro en nuestro hermoso y precioso país, de nuestra población en general, todo el mundo, es ese trauma colectivo que se lleva viviendo ya bastantes años y que se ha también generalizado a los venezolanos que viven en Estados Unidos y Ujú. fuera de Venezuela, ¿no? ¿Y qué pasa con un trauma? ¿Qué pasa cuando uno está viviendo ese trauma? Cuando tienes miedo del daño y el sufrimiento y el dolor que ya has vivido, ya sea por la opresión, ya sea por la falta de que te roban tu identidad, ya sea porque has tenido que emigrar por obligación y que has tenido que pasar por traumas inimaginables. Todo Ujú. esto genera un miedo y un estrés y una ansiedad que las personas reaccionan a nivel de supervivencia y dicen, yo no quiero volver a vivir esto. Entonces muchas veces nos disociamos, nos Ujú. desconectamos, tenemos reacciones que ni siquiera nos podemos imaginar de sobresalto, sobre proporcionadas, con pequeñas cosas, nos angustiamos muchísimo más, mucho más miedo. Todo esto es típica respuesta de trauma. Típica respuesta de trauma. Cuando yo tengo una amiga que estaba aquí en Miami, que estaba sentada en el carro, estaba esperándome y yo le fui a tocar así en la ventana y el sobresalto que tuvo ella, Dios. me dijo, no me vuelvas a hacer eso más nunca. ¿Por qué? Porque viene de una historia de miedo, de Ujú. trauma, de peligro de vida, ¿sabes? Y que unas cosas que pueden ser muy normales y muy pequeñas en cualquier otro lugar, cuando estamos en trauma colectivo, cuando estamos viviendo un sufrimiento crónico y constante por nuestras vidas, las amenazas o porque la incertidumbre de lo que nos puede pasar se convierten en estas respuestas de trauma. Entonces, empezar a nombrarlo y realmente reconocerlo como lo que es como un primer paso, César. Es decir, en nuestra población, la población venezolana, adentro y afuera, ha vivido y ha sufrido una historia de trauma crónico que no ha terminado todavía, que no ha ni siquiera Ya. empezado a sanar. Lo que sí es muy lindo y que mencionó Trino, muchísimas gracias por eso, es la resiliencia y la fortaleza que puede desarrollar una población para enfrentar el trauma y esas herramientas y esos recursos que se han ido desarrollando para sobrevivir, para subsistir y para sobreponerse a momentos tan difíciles. Muy bien, te agradezco mucho esas reflexiones. El tiempo se nos vino encima. Quiero hacer sin embargo una última pregunta a Trino. Te agradecería, Trino, algo de brevedad. Discúlpame esto, porque ya estamos pasados, pero cuando hablamos de trauma, he oído
ya varias veces el trauma que representa irnos a dormir con una victoria cantada y levantarnos al día siguiente con los números cambiados. Eso ha pasado varias veces a lo largo de estos lustros. ¿Eso puede ocurrir de nuevo, Trino? Bueno, la probabilidad que yo le asigno a ese hecho es muy reducida, porque ya no se trataría ni siquiera de un fraude, sino de un despojo, de un desconocimiento, de un golpe de Estado, para decirlo en términos convencionales. Y creo que la presión internacional que se está ejerciendo sobre Venezuela, el hecho de que Venezuela ese día 28 de julio va a ser el centro del planeta. Yo creo que ni siquiera la guerra en Ucrania o la guerra en el Medio Oriente, en Gaza, va a tener la importancia que Venezuela va a tener ese día. Las actitudes de los gobiernos, por supuesto, de Estados Unidos, pero también de Brasil, de Colombia, de Panamá, la situación interna, el estado de emoción que existe en el país. Se han combinado factores nacionales e internacionales muy poderosos que creo que le reducen al mínimo la posibilidad de que el gobierno haga una trastada como esa. Ojalá. Muchísimas gracias, Trino, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Trino. Gracias a ti y un saludo para Edith también. Querida Edith, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un abrazo, besos y nos vemos muy, muy pronto. Seguro que sí. La doctora Edith Shiro es psicóloga clínica, es la autora del inesperado regalo del trauma, está aquí en Miami, y el doctor Trino Márquez es doctor en ciencias sociales, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, nos habló desde Caracas. Son las 10:23, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.